Hola, hoy hablaremos sobre la Incoterm 2020. El grupo está conformado por Jordan Alarcón, Katy Medina, Luis Vélez Fernando y Eric Zamora, quien les habla Ángel Galarza. Tenemos que estos entraron en vigor el 1 de enero de 2020 por la octava revisión de las reglas Incoterm, es decir, las International Commercial Terms o términos de comercio internacional. Se trata de siglas compuestas por tres letras y que describen las condiciones de entregas de las mercancías y productos en el comercio global. Como ya se dijo antes, las Incoterms son un conjunto de reglas internacionalmente reconocidas y aceptadas que cubren las condiciones de venta y establecen los derechos y responsabilidades tanto del comprador como del vendedor en el comercio internacional. Desde su inicio, las Incoterms se han revisado y actualizado periódicamente para mantenerlos relevantes y adaptarlos a los cambios en el comercio internacional. Los cambios aplicados en Incoterms 2020 están como principales el Incoterms DAT, entregado en el terminal. Este término da a conocer que impedía especificar un lugar acordado entre importador y exportador. Por eso se decidió sustituir al Incoterms DPU, entregado en el lugar descargado. Aunque esto puede parecer un simple cambio de nombres, ya que las obligaciones y las responsabilidades siguen siendo las mismas. De hecho, la nueva DPU cubre la entrega a cualquier lugar acordado, incluida entre otras, la entrega en la terminal. Hay nuevo requisito de seguro bajo Incoterms CIF y CIP. En el envío bajo el Incoterms FCA, el comprador puede solicitar a la compañía de envío o a su agente que emita un conocimiento de embarque al vendedor con la nota a bordo. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que al aplicar el Incoterms 2020 para, para que un conocimiento de embarque de la Cámara sea válido, es necesario especificar que se rige con la norma UCP 600, la misma que regula los créditos documentales. Si no se especifica en el contrato de venta que se aplicará a los Incoterms 2020, se pueden aplicar los Incoterms de 2010 o 2000. En esta parte también puede ser válida utilizada el Incoterms 2010. Por ejemplo, si está dentro de un contrato firmado, se debe cumplir. Bueno, a continuación estamos viendo los, los 11 Incoterms aplicados desde el enero 2020. Entre esos está Export, eh, está Free on Board, Free Allowed Ship, entre otros que mis compañeros les dará a conocer. Xworks. El vendedor exportador pone los bienes a disposición del comprador en su propio almacén y solo es responsable de empacarlos. Por lo tanto, el comprador importador asume todos los costos y responsabilidades desde el momento que la mercancía cruza el almacén antes de la carga. El seguro no es obligatorio, pero si fuese necesario, el comprador lo contrataría, ya que corren el riesgo de que su carga se pierda. Este Incoterm no debe usarse si el vendedor entrega los bienes en cualquier lugar que no sea su propio local. El transportista libre, el FSA. El vendedor entrega los bienes en un lugar acordado y asume los costos y riesgos hasta el punto de entrega de dichos bienes en el lugar acordado, incluido el costo de despacho de exportación. El vendedor es responsable del despacho aduanero, de transporte terrestre y de exportación, a menos que en el lugar designado sea el local del vendedor, en cuyo caso los bienes se entregarán allí y se cargarán en el medio de transporte dispuesto por el comprador, a expensas del mismo comprador. El comprador asume los costos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contrata, porque asume el riesgo cuando las mercancías se cargan en el primer medio de transporte. Siguiente.
eh, libre al lado del buque, el FAS. El vendedor entrega las mercancías en el muelle de carga del puerto y asume los costos hasta la entrega, además de ser responsable de los procedimientos aduaneros de exportación. El comprador es responsable de la carga a bordo, la estiba, el flete y otros hasta la entrega en el destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se retira, ya que no es obligatorio. El comprador también asume el riesgo a su vez que las mercancías estén en el muelle, de ser cargadas en el barco. Este Incoterm solo es válido para el envío y generalmente se usa para productos especiales que tienen requisitos de cargas particulares, no generalmente para cargas contenedoras o paletizados. El gratis a bordo o el free on board. El vendedor asume los costos hasta que las mercancías se carguen en el barco, momento en el cual se transfieren los riesgos, así como la responsabilidad del despacho de exportación y los costos en origen. El vendedor también organiza el transporte, aunque el comprador asume los costos. El comprador es responsable del costo del flete de descarga, despacho e importación y entrega en su destino, así como el seguro en caso de que lo contraten. La transferencia del riesgo se produce cuando los bienes ya están a bordo. Este Incoterm solo se usa para envío, no se debe usar para mercancías en contenedores, porque la responsabilidad se transfiere cuando las mercancías se cargan a bordo del barco. Las mercancías están en contacto físico con la cubierta del barco y los contenedores no se cargan al ingresar a la terminal. Por lo tanto, si la mercancía fuera a sufrir algún daño dentro del contenedor, sería muy difícil establecer cuánto daño ocurrió. Muchas gracias. Buen día con todos. Bueno, como siguiente Incoterm tenemos costo y flete, CFR. En este Incoterm, el vendedor es responsable de todos los costos hasta que las mercancías lleguen al puerto de destino, incluidos el despacho de exportación, los costos en origen, el flete y por lo general los costos de descarga. El comprador es responsable de los procedimientos de importación y transporte al destino. También asumen los riesgos desde el momento en que los productos están a bordo. Por lo tanto, aunque no es obligatorio, el comprador generalmente contrata un seguro. Como siguiente Incoterm está costo, seguro y flete, CIF. Al igual que con CFR, el vendedor asume todos los costos hasta la llegada al puerto de destino, incluidos el despacho de exportación, los costos en origen, el flete y por lo general la descarga. Sin embargo, a diferencia de CFR, el vendedor también debe contratar un seguro a pesar de que los riesgos se transfieren al comprador una vez que los productos se cargan a bordo. El comprador asume los costos de importación y transporte a destino. La novedad en la versión 2020 de este Incoterm es que el vendedor debe organizar la cobertura del seguro de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas de carga del instituto. En otras palabras, la mercancía debe estar cubierta hasta su llegada al puerto de destino. Este Incoterm solo se usa en el envío. Es ampliamente utilizado ya que determina el valor en aduana. La siguiente diapositiva. Transporte pagado a. El vendedor asume los costos hasta que las mercancías se entreguen en un lugar acordado, es decir, son responsables de todos los costos en el origen, el despacho de exportación, el transporte principal y por lo general los costos en el destino. El comprador es responsable de los procedimientos y el seguro de importación si se contrata, ya que no es obligatorio. El riesgo se transfiere al comprador una vez que las mercancías se cargan en el primer medio de transporte organizado por el vendedor. Transportes y seguro pagado, SIP. El vendedor asume los costos hasta la entrega,
en un lugar acordado en el destino, es decir, los costos en origen, despacho de exportación, flete y también seguro, que es obligatorio. Además, el importador es responsable del despacho de importación y la entrega en destino y asume el riesgo cuando las mercancías se cargan en el primer medio de transporte. Lo nuevo en este Incoterm, con respecto a Incoterm 2010, nuevamente se relaciona con la cobertura del seguro. En este caso, además de ser obligatorio, el seguro debe contener la misma cobertura que lo estipulado en las cláusulas de carga del instituto. Los bienes deben estar asegurados hasta su entrega al transportista en el destino. Gracias. Muy buenos días, ingeniero. Entregada en el lugar descargado. DPU. Es cuando el vendedor asume los costos y riesgos que surgen en origen, embalaje, despacho de exportación, descarga en destino y entrega del punto acordado. El comprador es responsable de los procedimientos del despacho de importación. Este Incoterm es nuevo y reemplaza a DAC. En efecto, aumenta las opciones de entrega, ya que DAC declaró que la entrega debe realizarse en la terminal, mientras que con la nueva DPU, la entrega puede realizarse en el lugar acordado que no sea la terminal. Entregado en el lugar, DAC. El vendedor asume todos los costos y riesgos de la operación, aparte del despacho de la importación y la descarga en el destino, es decir, todos los costes en origen, flete y transporte terrestre. El comprador es solo responsable del despacho y la descarga de las importaciones. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contrata, el vendedor asume el costo. Siguiente diapositiva. Entregado deber pagado, DDP. Es cuando el vendedor asume todos los costos y riesgos desde el embalaje y el control en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos el despacho de exportación e importación, el flete y el seguro si se contrata. El comprador solo tiene que recibir los bienes y generalmente los descarga, aunque esto también puede hacerlo el vendedor. Este Incoterm es exactamente lo contrario al ex works, que es cuando el vendedor asume todos los costos y riesgos de la operación. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la exposición sobre los Incoterm 2020.